Brutal asesinato en la corte merovingia. ¿Te imaginas la agonía de Brunilda, reina desgarrada viva por caballos? Su historia, llena de poder y traición, te dejará sin aliento. Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. Vamos a adentrarnos en la leyenda de Brunilda, una figura envuelta en misterio y controversia. Ella fue una reina franca, poderosa y astuta, cuyo reinado estuvo marcado por alianzas estratégicas, traiciones y finalmente una muerte brutal. Imagina a una mujer que desafió las convenciones de su época, una reina que luchó por el poder en un mundo dominado por hombres. Su historia es un tapiz tejido con hilos de intriga, ambición y violencia, una historia que aún hoy nos fascina. Aunque los detalles de su vida temprana son escasos, se sabe que Brunilda era hija de un rey visigodo y que su belleza y astucia la convirtieron en una pieza clave en las complejas relaciones políticas de la época. Sus matrimonios fueron estratégicos, uniendo reinos y consolidando su poder, pero también fueron fuente de conflictos, rivalidades y conspiraciones. Piensa en las alianzas forjadas, en las traiciones que sellaron su destino. Su reinado estuvo marcado por luchas de poder, guerras y alianzas cambiantes. Brunilda se convirtió en un símbolo de resistencia, una figura que desafió a sus enemigos y luchó por mantener su influencia incluso frente a la adversidad. Recuerda que su historia no solo es un relato de poder, sino también de supervivencia en un mundo brutal y despiadado. Una reina que gobernó con mano firme en una época violenta, Austrasia, el reino donde Brunilda tejió su compleja historia, abarcaba una vasta extensión territorial. Imagínate una región que se extendía por lo que hoy conocemos como el noreste de Francia, Bélgica, Luxemburgo y parte de Alemania. Un territorio fértil, atravesado por importantes ríos como el Rin y el Mosa, que impulsaron el comercio y la agricultura. Pero no te olvides, era un reino en constante movimiento, con fronteras fluidas y sujetas a las disputas entre las diferentes familias reales. Políticamente, Austrasia era un hervidero de intrigas y alianzas. Piensa en la fragmentación del reino franco después de la muerte de Clodoveo. Los diferentes reyes, a menudo parientes entre sí, se disputaban el poder, formando y rompiendo alianzas constantemente. Brunilda, con su astucia y ambición, navegó hábilmente por estas aguas turbulentas, buscando siempre consolidar su posición y la de sus hijos. El poder en Austrasia no solo se basaba en el control territorial, sino también en el control de las lealtades. Los grandes nobles, los duques y los condes, poseían un poder considerable y su apoyo era crucial para cualquier gobernante. Brunilda comprendió esto perfectamente y tejió una compleja red de alianzas matrimoniales y favores políticos para mantener su influencia. Recuerda que la estabilidad del reino dependía de equilibrios delicados y frágiles. Imagina, tú, una pequeña Brunilda en el siglo VI, nacida en una familia real visigoda. Su infancia transcurrió entre el lujo y la intriga de la corte. Desde muy pequeña fue testigo de las complejidades del poder, observando las alianzas y las traiciones que tejían el destino de los reinos. Sus primeros años se vieron envueltos en la riqueza de los tapices, el brillo de las joyas y el murmullo constante de las intrigas palaciegas. Su educación, sin embargo, no se limitó a los placeres cortesanos. Recibió una formación rigurosa, propia de una princesa destinada a un futuro de poder. Aprendió a leer y escribir, dominó el latín y recibió instrucción en historia, política y estrategia militar. Era una mente aguda, capaz de comprender las complejidades del mundo adulto que la rodeaba. Se le enseñó la importancia de la diplomacia y la negociación, herramientas cruciales para una futura reina. Más allá de los libros y las lecciones formales, Brunilda aprendió a observar, a escuchar y a discernir. La corte era su aula, y cada conversación, cada gesto, cada decisión, una lección de vida.
asimiló las reglas no escritas del poder, comprendiendo la fragilidad de las alianzas y la importancia de la lealtad, aunque muchas veces esa lealtad se veía puesta a prueba en un ambiente tan volátil. Su infancia, aunque privilegiada, fue una preparación intensa para el destino que le aguardaba. Así que, imagínate, Brunilda, ya una joven mujer impresionante, se casa con Sigeberto I, rey de Austrasia. No fue un matrimonio por amor, sino una alianza política crucial. Piensa en el poder que eso significaba: unir dos reinos, fortalecer sus ejércitos y asegurar la estabilidad de la región. Para ti, ¿qué te parece esa unión estratégica? Su matrimonio no solo unió reinos, sino que también creó una poderosa dinastía. Juntos gobernaron con firmeza, consolidando su poder mediante alianzas estratégicas con otros reyes y nobles. Recuerda, en esa época las guerras eran frecuentes y las alianzas eran vitales para la supervivencia y la expansión del reino. ¿Te imaginas la presión y la responsabilidad que eso representaba para ellos? A través de matrimonios concertados y tratados políticos astutos, Sigeberto y Brunilda expandieron su influencia. Cada decisión era un movimiento en un complejo juego de poder, donde cada alianza era una pieza clave en su estrategia para el dominio. Para ti, ¿qué te parece la inteligencia política que demostraban ambos gobernantes? Y así, bajo el reinado de Sigeberto y Brunilda, Austrasia empezó a florecer. Tú verás cómo su habilidad política, la inteligencia de Brunilda, se tradujo en una serie de conquistas militares exitosas. Imagina los ejércitos austrasios expandiendo sus territorios, consolidando su poder y protegiendo sus fronteras. No fue solo fuerza bruta, la estrategia jugó un papel fundamental en sus triunfos. Pero las conquistas militares no fueron lo único. Brunilda, con su visión, impulsó importantes reformas administrativas. Piensa en la mejora de la recaudación de impuestos, la organización de la justicia y el fortalecimiento de la infraestructura. Todo esto contribuyó a la estabilidad y al crecimiento económico de Austrasia, sentando las bases para un reino más próspero y poderoso. La influencia de Brunilda se extendía más allá de las fronteras de Austrasia. Sus alianzas estratégicas y su destreza diplomática aseguraron la paz y la estabilidad en la región, evitando conflictos innecesarios y protegiendo los intereses del reino. Tú verás cómo su perspicacia política contribuyó a la hegemonía de Austrasia en el contexto de los reinos francos. Pero la paz y la prosperidad de Austrasia no pasaron desapercibidas. Al otro lado del río, los reinos francos, herederos del poderoso Clodoveo, observaban con recelo el creciente poder de Sigeberto y Brunilda. Tú verás cómo la ambición y las disputas dinásticas avivaron las llamas de la rivalidad, convirtiendo la diplomacia en un juego peligroso de alianzas y traiciones. La muerte de Clodoveo había fragmentado el reino franco, creando una compleja red de rivalidades entre sus hijos y nietos. Cada uno luchaba por consolidar su poder y Austrasia, con su creciente fuerza militar y económica, se convirtió en un objetivo tentador. Tú te darás cuenta de que las alianzas matrimoniales, que debían asegurar la paz, a menudo se convertían en el detonante de nuevas guerras. Las intrigas palaciegas eran moneda corriente. Los matrimonios entre las familias reales se usaban como herramientas para fortalecer alianzas o para debilitar a los enemigos. Pero estas uniones, a menudo forzadas, traían consigo una gran dosis de resentimiento y ambición personal. Tú comprenderás cómo la rivalidad entre los reinos francos y Austrasia se convirtió en un ciclo interminable de guerras, traiciones y asesinatos. Y así, la sombra de la traición se cernía sobre Austrasia. Recuerda que Sigeberto, tu rey, confiaba en sus vasallos, pero algunos, cegados por la ambición, urdieron un plan siniestro. Su primo, el rey Chilperico I, veía en la prosperidad de Sigeberto una amenaza a su propio poder. Fue una conspiración silenciosa, tejida en la oscuridad, donde las promesas de lealtad se convertían en puñales ocultos. La emboscada fue brutal, rápida y eficaz. Imagina la escena.
Sigeberto, en medio de un viaje, rodeado solo por una escolta reducida, es atacado por asesinos enviados por Chilperico. La traición fue completa, una puñalada a la espalda, la ruptura de un juramento de lealtad. La muerte del rey fue un golpe devastador para Brunilda, su joven esposa, que veía cómo su mundo se derrumbaba. El asesinato de Sigeberto no fue simplemente un crimen, fue un acto político de gran envergadura. La muerte de un rey tan poderoso dejó un vacío de poder y sumió a Austrasia en un caos. Brunilda, aún joven y llena de coraje, se enfrentaba ahora a una realidad despiadada. La traición, la pérdida y la inestabilidad reinaban en su reino. Para ella, comenzaba una lucha por la supervivencia y la venganza. Tras la muerte de Sigeberto, tú, como espectador, presencias el ascenso de Brunilda. No era solo la reina viuda, era una mujer de férrea voluntad, una estratega política que rápidamente asume la regencia de su hijo, Chilperico II. Austrasia, devastada por el reciente asesinato, necesitaba una guía firme y Brunilda la proporcionó. Pero su poder no era absoluto, la ambición de otros nobles acechaba, ansiosos por aprovechar la situación. La lucha por el poder era inevitable. Los enemigos de Sigeberto, ahora sin su principal obstáculo, intensificaron sus maquinaciones. Brunilda, con astucia y determinación, maniobró para mantener el control, protegiendo a su hijo y consolidando su posición. Cada decisión era una batalla, cada alianza, un juego de ajedrez mortal donde la victoria significaba la supervivencia y la derrota, la aniquilación. Recuerda que Brunilda no era una simple figura decorativa. Ella era la mente maestra detrás de las estrategias políticas de Austrasia, protegiendo el legado de Sigeberto y el futuro de su hijo. Su inteligencia y valentía la convirtieron en un faro de esperanza para algunos y en un objetivo para otros. La frágil paz de Austrasia dependía del éxito de su estrategia, un equilibrio precario entre poder, intriga y traición. Pero la muerte de Sigeberto no trajo calma. Su hijo Chilperico II era apenas un niño, un rey en pañales a merced de la ambición de su madre, Brunilda. Tú, como testigo de esta época convulsa, verás cómo la reina, con su astucia y su implacable determinación, intenta mantener el control del reino, un reino fracturado por las constantes luchas de poder entre las diferentes familias reales. Gobernar Austrasia no era tarea fácil, incluso para una mente tan aguda como la de Brunilda. Los nobles ambiciosos conspiraban constantemente, buscando la oportunidad de arrebatar el poder. Imagina tú, el peso de la corona sobre los hombros de una mujer en un mundo dominado por hombres, un mundo donde la traición era moneda corriente y la violencia, una constante amenaza. La presión era inmensa. Las intrigas palaciegas, los levantamientos, las guerras fronterizas, todo ello amenazaba constantemente la frágil paz y la corta vida de un rey niño. Tú eres testigo de cómo Brunilda, con una mezcla de habilidad política y brutalidad, intenta mantener a raya a sus enemigos, protegiendo a su nieto y su legado. Así que ahí estaba, tú, observando cómo la ambición de Brunilda desataba una guerra civil. El reino franco, dividido y sangriento, se convertía en un tablero de ajedrez donde cada pieza era un noble, un ejército o una vida humana. Verás a Brunilda tejiendo sus intrigas, manipulando a reyes títeres y sembrando discordia entre hermanos para mantener su poder. Su influencia, aunque no ostentara la corona, era la fuerza que movía los hilos de esta guerra despiadada. Recuerda que la muerte de Sigeberto I había abierto la puerta a esta vorágine. Ahora su hijo Chilperico II era apenas una herramienta en manos de su abuela, la implacable Brunilda. Ella controlaba al joven rey, usando su nombre para justificar sus acciones y consolidar su poder. Observa cómo las alianzas se rompen y se forman, cómo la traición se convierte en moneda corriente en este juego mortal por la supremacía franca. Tú eres testigo de la crueldad de la guerra, de las familias destrozadas y los reinos desgarrados. Brunilda, con su astucia y su sed de poder, se mueve entre el caos, utilizando la violencia y la manipulación para lograr sus objetivos.
Cada victoria es efímera, cada derrota la impulsa a nuevas y más peligrosas estrategias. Su reinado, aunque indirecto, estaba teñido de sangre y ambición. Y así, en medio del caos, la ambición de Brunilda encontró una nueva vía, el matrimonio político. ¿Te imaginas tú, la joven y astuta Brunilda, negociando su unión con Meroveo, un rey franco de gran poder? Era una jugada maestra, una alianza que le daría acceso a recursos y a un ejército poderoso, fortaleciendo su posición en la corte y consolidando su influencia sobre el reino. La boda fue un espectáculo, una demostración de poder y riqueza. Piensa en la opulencia, en los banquetes interminables, en la ostentación de joyas y telas preciosas. Pero para Brunilda, todo esto era una herramienta, una forma de asegurar su futuro y el de sus aliados. Su matrimonio con Meroveo no era solo una unión romántica, sino una estratégica alianza para consolidar su poder. Con Meroveo a su lado, Brunilda tejió una red de alianzas que le permitieron mantener el control. Utilizó su influencia para manipular a los nobles, para asegurar su lealtad y para eliminar a sus enemigos. Cada movimiento era calculado, cada decisión estratégicamente pensada para mantener su poder intacto. Tú, como espectador, puedes observar la maestría política de esta reina, pero la felicidad de Brunilda y Meroveo sería efímera. Fredegunda, la ambiciosa reina de Neustria, veía en los hijos de Brunilda una amenaza a su propio poder. Tú, como espectador, te darás cuenta de que la lucha por el control de Austrasia y Neustria se intensificaba con cada heredero que nacía. Era una batalla por el futuro, por el trono, una batalla que pondría a prueba la astucia de Brunilda una y otra vez. Fredegunda, con su maquiavélica inteligencia, empezó a tejer una red de intrigas. Recuerda que cada niño era una pieza clave en este juego de poder. Intrigas palaciegas, alianzas secretas y la constante amenaza de la violencia se convirtieron en la norma. Tú verás cómo la lucha por la custodia de los herederos se convertía en una guerra despiadada. La rivalidad entre Brunilda y Fredegunda no era solo por el poder, sino por la supervivencia misma de sus hijos. Imagina la tensión, la desconfianza, la constante amenaza de envenenamientos, secuestros y asesinatos. Tú serás testigo de cómo la ambición y el deseo de poder eclipsaban cualquier sentido de la moral. La lucha por la custodia de los herederos se convertía en una sangrienta batalla por el futuro de todo el reino. La corte de Austrasia bullía de secretos. Tú eras testigo de cómo Fredegunda, con su sonrisa de serpiente, tejía una red de mentiras y alianzas ocultas. Sus espías, como sombras en la noche, se movían entre los nobles, sembrando discordia y manipulando sus lealtades. Observa cómo los lazos de amistad se rompían con facilidad, reemplazados por pactos de conveniencia, forjados en la oscuridad y sellados con promesas vacías. Recuerda que la confianza era un lujo que pocos podían permitirse. Cada palabra, cada gesto era escrutado con recelo. Tú veías cómo las alianzas cambiaban con la velocidad del viento, dependiendo de las necesidades del momento. Un noble poderoso, ayer aliado de Brunilda, hoy juraba lealtad a Fredegunda, atraído por la promesa de mayor riqueza o poder. La traición era moneda corriente, pero no te dejes engañar por las apariencias. Detrás de las sonrisas y las cortesías se ocultaba una lucha despiadada por el poder. Tú observabas cómo incluso los lazos familiares se rompían por la ambición. Hermanos se enfrentaban a hermanos y padres a hijos en una batalla por la supremacía. Las manipulaciones de Fredegunda eran tan sutiles como efectivas, destruyendo reputaciones y sembrando el caos con maestría. La muerte de Chilperico II fue un golpe inesperado, ¿verdad? Tras años de guerras civiles, parecía que finalmente había consolidado su poder. Pero la traición, como una víbora, siempre estaba al acecho. Recuerda la muerte de su hijo, un evento que marcó el inicio de su fin. Un golpe certero, quizás orquestado por sus propios allegados, que sembró la discordia en su reinado y debilitó sus fuerzas. Con su hijo muerto, la confianza en Chilperico se desmoronó. Sus enemigos, que antes se mantenían a la sombra, ahora salieron a la luz, aprovechando la debilidad del rey.
Las guerras civiles, que parecían amainar, volvieron con más fuerza que nunca, alimentándose de la sangre derramada y la ambición desmedida de los nobles. Tú fuiste testigo de cómo el reino se dividía una vez más. Los ejércitos se enfrentaban en sangrientas batallas, dejando tras de sí un rastro de muerte y destrucción. La ambición de los nobles, sedientos de poder, superaba cualquier lealtad, incluso hacia el propio rey. La caída de Chilperico II no fue solo un evento aislado, sino el resultado inevitable de años de conflicto. La muerte de Chilperico II dejó un vacío de poder, pero Brunilda, con su astucia política inigualable, vio una oportunidad. Clodoveo II, aún niño, era el heredero legítimo, y ella, su abuela, se convirtió en su regente. Tú podrías pensar que una mujer en esa época no tenía poder, pero te equivocas. Brunilda manejaba los hilos del reino con una mano firme, manipulando a los nobles, asegurando la lealtad de los guerreros y consolidando el poder de su nieto. Su influencia era decisiva. Brunilda no solo protegió a Clodoveo II de las ambiciones de los nobles rivales, sino que también tejió una red de alianzas estratégicas para asegurar la estabilidad del reino. Ella sabía que la paz era una ilusión frágil después de tantas guerras. Cada decisión, cada nombramiento, cada movimiento político estaba calculado para mantener el control y evitar nuevas guerras civiles. Era una maestra del juego político y su experiencia era crucial en un mundo tan inestable. Pero el poder, incluso para alguien tan hábil como ella, tenía sus límites. El reino seguía dividido, las lealtades eran cambiantes y la amenaza de la traición siempre latente. Brunilda sabía que cada día era una batalla, una lucha constante por mantener el control y asegurar el futuro de su nieto, Clodoveo II, en un escenario político que se asemejaba a un tablero de ajedrez donde cada pieza era un noble, un ejército o una intriga palaciega. El legado de su reinado secreto estaba en juego. Pero la ambición tiene un precio, ¿verdad? Mientras tú veías a Clodoveo II ascender al trono bajo tu tutela, enemigos poderosos se movían en la sombra. Los nobles francos, hastiados de tu férreo control y de tu influencia en la corte, comenzaron a tejer una red de conspiraciones. Ellos ansiaban el poder que tú tenías y estaban dispuestos a todo por conseguirlo. Sus murmullos se convirtieron en planes concretos, en reuniones secretas bajo el velo de la noche. Entre ellos destacaba Grimoaldo, el mayordomo de palacio, un hombre astuto y ambicioso que veía en la caída de Brunilda su oportunidad de ascender. Él, junto a otros nobles descontentos, urdió un plan para deshacerse de ti. La trama se fue consolidando poco a poco, alimentada por rencores antiguos y por la sed de poder. Cada pieza se encajaba en su lugar, creando una trampa mortal para la reina. La conspiración llegó a su punto culminante con una acusación de traición. Te acusan de conspirar contra el joven rey, de manipularlo para tu propio beneficio. Las pruebas, fabricadas con cuidado, eran convincentes para aquellos que ya deseaban tu caída. Tu largo reinado de poder y astucia política se enfrentaba ahora a una fuerza implacable. La traición de los que alguna vez fueron tus aliados. El destino, cruel e inexorable, se cernía sobre ti. Tu caída fue rápida, brutal. Imagínate encerrada en una celda oscura, el frío de la piedra penetrando hasta tus huesos. El lujo y el poder se habían desvanecido, reemplazados por la miseria y la incertidumbre. Cada día era una agonía, la espera de un destino incierto que se cernía como una espada de Damocles sobre tu cabeza. El eco de tus propios pensamientos, tu único compañero en la soledad. Los días se convirtieron en una sucesión de humillaciones. Te despojaron de tu dignidad, te trataron con desprecio, te privaron de todo aquello que alguna vez representó tu poder. El hambre, la sed, la falta de sueño, cada pequeño dolor se amplificaba en tu mente, atormentándote sin cesar. Tu cuerpo, antaño símbolo de fuerza y belleza, se debilitaba con cada hora que pasaba. La tortura física llegó como un escalón más en tu descenso al infierno. Golpes, heridas, tu cuerpo fue sometido a un martirio constante.
pero tu espíritu, a pesar de todo, se negaba a doblegarse. Seguiste luchando, aferrándote a un resquicio de esperanza, aunque fuera solo una chispa en medio de la oscuridad. Tu sufrimiento fue inmenso, pero tu fortaleza también. Y entonces llegó el momento. Te arrastraron hasta el lugar de la ejecución, el silencio solo roto por el crujir de tus ropas y el sonido de tus propios pasos tambaleantes. Imagínate rodeada de una multitud expectante, sus rostros una mezcla de curiosidad morbosa y miedo. El aire se cargó de un olor metálico, el presagio de la sangre que estaba a punto de derramarse. 4 caballos, fuertes y salvajes, fueron preparados. Sus ojos brillaban con una ferocidad que presagiaba el terrible destino que te esperaba. Te ataron a la tierra, tus extremidades extendidas, un sacrificio brutal ofrecido a la sed de venganza de tus enemigos. El miedo se convirtió en un grito silencioso en tu garganta. La señal fue dada. Los caballos, desatados, se lanzaron sobre ti. La escena fue un torbellino de movimiento, de carne desgarrada y de un grito final que se perdió en el viento. Tu cuerpo, alguna vez símbolo de poder y orgullo, fue destrozado, una demostración brutal de la crueldad humana y del fin de un reinado turbulento. ¿Te imaginas entonces la repercusión de tu muerte? No fue solo un acto brutal, se convirtió en leyenda. Tu historia, tejida con ambición, poder y traición, se transmitió de generación en generación, moldeando la narrativa de la época. Se te recordaría como una reina poderosa, una figura controvertida, pero indudablemente influyente. Tu legado se convirtió en una advertencia, una historia contada para recordar los peligros del poder absoluto y las consecuencias de las alianzas políticas fallidas. Durante siglos, tu nombre resonó en las cortes francas, incluso más allá, sirviendo como ejemplo, a veces de crueldad, otras de fortaleza y astucia. Las crónicas, aunque sesgadas, te perpetuaron en la memoria colectiva. Incluso tus enemigos, aquellos que celebraron tu caída, no pudieron ignorar tu impacto. Tu vida, aunque marcada por la violencia y la intriga, influyó en las decisiones políticas de los reyes posteriores, quienes aprendieron de tus errores y éxitos, adaptando sus estrategias para evitar un destino similar. Tu historia se convirtió en un caso de estudio, una lección de historia, a veces espeluznante, pero siempre cautivadora. Así que ahí la tienes, la historia de Brunilda. Una mujer que desafió las convenciones de su tiempo, que acumuló poder y que inevitablemente se convirtió en un peón en el juego de la ambición real. Piensa en su legado. ¿Fue una villana despiadada o una reina manipulada por circunstancias que escapaban a su control? La respuesta seguramente es compleja. Su muerte, tan horrenda como fue, la elevó a la categoría de leyenda. Se convirtió en un símbolo, un ejemplo de las consecuencias del poder absoluto y la traición. Tú decides cómo la recuerdas. Como una figura trágica, víctima de la política, o como una mujer ambiciosa que cosechó lo que sembró. Independientemente de tu interpretación, lo que queda claro es que Brunilda dejó una marca imborrable en la historia. Su vida, llena de intrigas, alianzas y traiciones, nos recuerda que el poder a menudo conlleva un alto precio, y su historia, aunque terrible, continúa resonando a través de los siglos. Espero que hayas disfrutado de la historia de Brunilda. Si te gustó, dale a like y suscríbete para más. ¿Qué piensas tú sobre su trágico final? Déjalo en los comentarios.